Acción. Buenos días. Vamos a iniciar dando 3 respiraciones profundas y que en cada inhalación sintamos paz, tranquilidad, amor. Inhalo, exhalo, exhalo todo lo que no pertenece aquí. Inhalo nuevamente, viendo amor, misericordia, luz, paz. Exhalo toda la tristeza, todas las preocupaciones. Inhalo nuevamente y voy a intentar retener esa respiración, reteniendo todo ese amor, toda esa luz, toda esa paz que nuestro Padre Dios nos da. Exhalo fuerte, fuerte. Señor Dios, Padre misericordioso, lleno de luz, de paz, de tranquilidad. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos despertar. Gracias, Señor, por permitirnos sentir, ver, abrazar, sonreír, llorar, sentirnos felices, sentirnos molestos. Gracias, Señor, por todas esas bendiciones. Señor, te pedimos el día de hoy, cuides y protejas a cada uno de nosotros, a cada uno de los que estamos en este grupo, tratando, intentando de seguir tus pasos, intentando día a día ser mejores para estar más cerca de ti. Te pedimos, Señor, por cada uno de nuestros hijos, cuídalos y protégelos, y por todos los hijos de todos los padres de todo el mundo. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran en la oscuridad, dales tu luz, guíalos hacia tu camino. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran enfermos, en una sala de hospital o enfermos del alma. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que están en un centro psiquiátrico, en alguna cárcel. Dales tu luz, tu amor, que sepan que no están solos, que tú siempre estás con ellos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos hermanos que se encuentran en guerra, hazles ver que el amor y la paz es lo mejor para cada uno de ellos. Le damos las gracias, Señor, a todos los hermanos encarnados y desencarnados que se encuentran hoy con nosotros, al igual a cada uno de nuestros ángeles de la guarda, que día a día están al pendiente para que cada uno de nosotros estemos bien, para que cada día uno de nosotros tengamos buenos pensamientos y hagamos buenas acciones. Te damos, Señor, por favor, las gracias por cuidarnos. Te damos, Señor, las gracias por el alimento que pones en nuestra mesa. Y te pedimos también por todos aquellos hermanos que hasta el día de hoy no han podido tener un plato de comida en su mesa. Te pedimos, Señor, abrigo para todos aquellos hermanos que tengan frío. Te pedimos, Señor, cuides y protejas a todos aquellos hermanos que se encuentran en la oscuridad. Gracias, Señor, por tantas cosas buenas que nos das. Danos la fuerza, danos la fuerza que necesitamos día a día para romper con todas esas cosas que no nos pertenecen. Te pedimos, Señor, nos dé la fuerza para día a día ser mejores. Que tu luz llene nuestra oscuridad. Que tu compañía llene nuestra soledad. Que tu amor y tu misericordia esté siempre con nosotros, para que a su vez ese amor y esa misericordia que siempre has tenido con nosotros, nosotros podamos hacerla llegar
a todos los demás hermanos. Gracias, Señor, por un nuevo día. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por darnos la fuerza para seguir continuando y ser mejores cada día. Que tu luz, que tu amor, que tu misericordia, tu compañía esté siempre con nosotros. Así sea. Gracias, Sayuri. Vamos a compartir el texto. Sugestión. Espéramelo ahorita que no puedo ver el texto yo. Ahí está. Sugestión. Se habla acerca del fenómeno de la sugestión mental como si fuera exclusividad de los gabinetes dedicados específicamente al magnetismo. Se comportan los hipnotizadores y los hipnotizados igual que los taumaturgos. Sin embargo, la sugestión es un acontecimiento de toda hora en la vida de los seres humanos, con base en la reflexión mental permanente. De la sugestión se apropió con mayor énfasis la magia, a la que se atribuye el gobierno de las fuerzas ocultas, y en general ha sido el clima de las ceremonias religiosas de la Tierra. Ceremonias donde se conjugan las fuerzas de mentes poderosas, tanto encarnadas como no encarnadas. Desencadenantes de sucesos que al impresionar a las mentes populares consiguen el control de sus impulsos. La sugestión es una fuerza mental pura y simple, portadora de una idea, o lo que es lo mismo, de una imagen viviente. Al igual que la electricidad o que un elemento explosivo, o que el vapor o la desintegración atómica. La sugestión no es buena ni mala. Sus efectos dependen de la aplicación que se le dé. Hallamos a la sugestión no solamente en el altar donde se depositan las oraciones, o en los símbolos sagrados del servicio religioso, mediante los cuales sugiere la virtud y el progreso al corazón del pueblo. También está presente en los espectáculos deprimentes de los ritos bárbaros y en la demagogía del arrastre, en los cuales destila el magnetismo inferior responsable del desenfreno y la rebeldía. Nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros actos son elementos dinámicos de inducción. Exteriorizamos la energía mental, un vehículo donde viajan formas sutiles por medio de los cuales ejercemos influencia sobre el prójimo. Y esas formas, que también nacen en los cerebros ajenos, nos afectan a nosotros. Las actitudes que caracterizan nuestra existencia polarizan fuerzas en quienes tienen afinidad con nuestro modo de ser, y consciente o inconscientemente los impulsan a la imitación. Es el efecto del principio de repercusión que comanda nuestra actividad paso a paso en la vida. La escuela es un hogar para las almas que se inician en las luchas del perfeccionamiento intelectual y simultáneamente constituye un centro de reflejos condicionados para millones de espíritus que vuelven a la encarnación para recuperar, mediante la alfabetización, el resultado de sus anteriores conquistas en la esfera de la inteligencia. Con el auxilio de los innumerables instructores que nos guían, ya sea desde la cátedra o desde la tribuna, por medio del libro o de la prensa, recobramos en el mundo nuestra realidad psíquica, determinada por la suma de nuestras adquisiciones emocionales y culturales del pasado, con la posibilidad de alcanzar una educación mayor de la voluntad, con el fin de adaptarnos convenientemente a la vida superior. Somos hoy los herederos efectivos de los reflejos de nuestras experiencias del ayer y disponemos de recursos para orientar su dirección en el rumbo de la verdadera felicidad. Mientras prestamos auxilio a los otros, sugerimos el auxilio a nuestro favor. Si soportamos con humildad las vicisitudes de la senda regeneradora,
Inducimos la paciencia y la solidaridad para con nosotros en quienes nos rodean. Si ayudamos, nos ayudamos. Si perjudicamos a nuestro semejante, nos perjudicamos a nosotros mismos. Por intermedio de la sugestión espontánea, plantamos los reflejos de nuestra individualidad y cosecharemos sus efectos en las individualidades ajenas, de igual modo que al sembrarlos en el mundo, obtenemos el cáñamo, el trigo, la zanahoria o la papa. Somos responsables por estar ligados a las fuerzas constructoras del bien o a las fuerzas perturbadoras del mal. Emmanuel, Francisco Cándido Javier, libro Pensamiento y Vida. Gracias, Laurita, Sayuri, gracias a todos. Entonces, hoy hablaremos de la sugestión. Entonces, si tomamos la definición de la sugestión, es un fenómeno psicológico que una persona es influenciada o condicionada a actuar de cierta manera debido a la influencia que ejerce otra persona sobre ella. Y esta influencia va a llevarla a adoptar determinadas ideas, pensamientos, creencias, emociones, percepciones o comportamientos. Entonces, la sugestión puede venir de un estímulo externo, que es, creo, lo más común, pero también de nuestros propios pensamientos. Vendría a ser la autosugestión. Puede ocurrir de manera consciente o inconsciente. Si tomamos, por ejemplo, en el campo de la hipnosis o la psicología, la sugestión es utilizada para inducir cambios de comportamiento en la percepción de una persona a través de sugestiones verbales o de imágenes. Pienso, por ejemplo, para romper un comportamiento, un comportamiento erróneo, perdón, para un miedo irracional, por ejemplo, también podría ser, ¿no? Entonces, la sugestión también puede ser un factor importante en la formación de prejuicios, de estereotipos, en la toma de decisiones influenciadas por la presión de la sociedad, manipulación. Me hacía pensar en un ejemplo común, pongamos que un niño se muda a un nuevo barrio y se empieza a juntar con un nuevo grupo de amigos, entonces enseguida él va a empezar a vestirse como se visten. Si este pequeño grupo, no sé, tiene tendencias raciales, por ejemplo, mismo que el niño no sea, como poco a poco va a empezar a desarrollar esos prejuicios, ¿no? Como que se va a dejar contagiar o arrastrar un poco, ¿no? Somos seres sociales y queremos ser aceptados, queremos hacer parte del grupo, ¿no? Entonces, este es un fenómeno psicológico, hace parte de nuestra vida, es parte de nuestra naturaleza, está activo en todo momento, que lo percibamos o no, que sepamos usarlo o no, está siempre ahí. Ahora, Emmanuel nos dice que la sugestión se basa en la reflexión mental permanente. Entonces, a veces pensamos y otros reflejan, o a veces otros piensan y nosotros reflejamos sobre lo que piensan. Estamos en constante contacto con otras mentes, en este océano, que sean encarnadas o no. Y ahora este reflejo va a depender de nuestra frecuencia vibratoria y de con quién o de qué tipo de frecuencia escogemos oscilar. No, recordemos que nuestra mente es como un oscilador, está siempre vibrando, entonces nosotros escogemos con quién vamos a resonar, ¿no? Con qué energía vamos a ponernos en vibración, en sintonía en realidad. Entonces, cuando estamos conscientes que entramos en sintonía con una cierta energía, está todo bien, o sea, nosotros lo decidimos. Ahora, el peligro es cuando somos inducidos a entrar en sintonía inconscientemente, sin que sepamos. Entonces es necesario que entendamos que es más fácil inducir a una persona a comportarse de tal o tal manera si la persona no está atenta,
si está en un estado emocional susceptible o si ignora estas dinámicas. Entonces, de ahí para nosotros la importancia de instruirse y estar vigilantes constantemente. En el texto, Emmanuel nos habla de cómo la sugestión es usada en la magia, en los rituales mágicos, por ejemplo, que de más grande envergadura son, más impresionan la mente y son susceptibles de funcionar y terminan haciendo creer al espíritu por sugestión que es real, un poco como el efecto placebo. Ahora, los espíritus que operan en la oscuridad, que estén encarnados o no, utilizan mucho la sugestión a su favor, pero también si vemos las iglesias y las religiones las usan. Las iglesias que construyen templos, me hacen pensar esas catedrales que uno entra, que son es algo maravilloso, ¿no? Entonces impresiona a la mente. O el Vaticano, cuando el Papa se mueve o da discursos, son cosas así que fuera de desmesuradas, ¿no? Todo eso acaba impresionando a la mente. También pensé mucho en los rituales mágicos. Por ejemplo, esto se ve mucho en México. Aquí la familia, todos nosotros lo hemos vivido. Por ejemplo, en un ritual siempre hay una preparación previa, ¿no? Entonces uno dice, uno tiene que empezar a comprar que las hierbas, que las velas de tal color, todo tiene que ser muy preciso. Hay una gran preparación para eso. Después uno tiene que, no sé, a las 3 de la mañana ir a tal lugar, al mar. Entonces es toda una preparación así, que el espíritu va preparando, como mentalizándose para cuando sea la hora del ritual, sugestionándose así para que cuando sea la hora del ritual ahí, ¡pum!, funcione. Entonces, la sugestión en sí no es ni buena ni mala, y los efectos dependen de la aplicación que se le dé en realidad. La podemos usar para el bien o para el mal también. Entonces, todo depende de la intención que hay detrás de las mentes que utilizan la sugestión. Cuando leí ese texto me pareció difícil, es por eso que cuando les dije que lo leyeran varias veces es porque realmente ahí es un poco complejo, pero es muy importante entender que cuando Emmanuel nos da la orientación de que una determinada influencia puede mudar, ¿no? Alterar lo que somos, cómo somos y cómo hacemos las cosas, sin nosotros saber el porqué de ese cambio, es algo de tener cuidado. Sobre todo si se trata de una influencia que nos lleva a comportamientos negativos, ¿no? Si nuestro poder de decisión es influenciado, es algo que merece una atención particular. Ahora, cuando Emmanuel nos dice que la sugestión es un acontecimiento de cada hora, ¿qué quiere decir? Que en todo momento, en cualquier lugar, podemos ser inducidos a ciertos pensamientos, comportamientos, creencias, opiniones, como dijo Sebastiano, actitudes, no solo por la sugestión de una persona o por las personas, sino también por el medio ambiente. Entonces existen varios tipos de sugestión que podemos ver más adelante si tenemos tiempo, pero la sugestión que Manuel nos trae en el texto, en la orientación, es la sugestión indirecta, que es la sugestión indirecta, que es la que se realiza cuando son incorporadas ideas de otras personas como si fuesen nuestras. Pensamos que son nuestras, pero no lo son. Llegamos a conclusiones o a la toma de decisiones aparentemente por nosotros mismos. Entonces hay un peligro grande en todo esto porque implica el subconsciente. Emmanuel nos trae esta orientación para que entendamos que indirectamente recibimos sugestiones de otros y nosotros mismos sugerimos cosas a los demás. Y somos responsables de aceptar nuestras sugestiones, somos responsables por las sugestiones que nosotros inducimos a los demás, somos responsables por la forma en cómo arrastramos a los demás a cambios comportamentales, ¿no? Y eso que dijo Sebastián de la sintonía es muy importante porque uno se pregunta, ¿no? ¿Por qué recibimos esas sugerencias? Esas sugestiones, perdón. ¿Por qué somos inducidos? Y esto es porque nuestra alma entra en resonancia con las corrientes mentales de aquellos que se asemejan a nosotros y nosotros mismos, viceversa, ¿no? Asimilamos los pensamientos de quienes piensan como nosotros y los otros asimilan nuestros pensamientos.
Cuando pensamos, cuando sentimos, cuando hablamos, cuando obramos, nos ponemos en sintonía con las emociones y las ideas de aquellas personas encarnadas o desencarnadas que habitan en la misma franja de sintonía que nosotros. Entonces, sí o sí, atraemos o rechazamos estos recursos mentales, ¿no? Que se agregan a los nuestros y que nos refuerzan, ya sea en el bien o en el mal, según la dirección que nosotros escogemos. Entonces, Emmanuel nos dice, cualquiera que sea la circunstancia o la opinión que emitimos, siempre somos la suma de muchos. Somos la expresión de miles de criaturas y miles de criaturas nos sirven de expresión. Que estamos rodeados de esos pensamientos, estamos rodeados de encarnados y desencarnados, vivimos en sociedad. Entonces, siendo bombardeados todo el tiempo por esas emociones, pensamientos, sentimientos, etcétera, etcétera, debemos estar muy atentos. Y ese es el objetivo de nuestro estudio, que podamos tomar conciencia e identificar en el día a día las sugestiones que recibimos, ¿no? Estar atentos y usarlas a nuestro favor, o al menos no permitir que nos causen prejuicio. Para nosotros podría parecer simple, pero realmente es algo muy importante. Entonces, abrimos la palabra. Karen. Ah, ya, perdón. Buenos días. Eh, sí, justo estaba comentando con mi mamá que nos pareció un texto un poquito complejo, pero en realidad, pues, como lo que yo logré capturar es que es importante entender, como lo hemos comentado en algunos otros estudios y como dice en el libro de los espíritus, que existe el fluido universal, que es por donde viaja también el pensamiento. Entonces, donde nosotros pensamos que no hay nada, que hay aire, en realidad también hay, pues hay un fluido que permite el paso del pensamiento. Entonces, es por eso que es muy fácil que nuestro pensamiento y nuestras ideas lleguen a nuestras personas cercanas también y por cómo viaja el pensamiento. Hemos estudiado y comentado cómo muchas veces, pues, alguien está pensando en ti y de repente tú le hablas o hay esa conexión, ¿no? De mentes. Entonces, pues es porque al final, pues todos estamos conectados y unidos por esa energía. Entonces también yo estaba pensando cómo la sociedad nos sugestiona demasiado, demasiado con lo que vemos, con lo que leemos, con lo que vemos en las noticias, en los teléfonos, en las redes sociales, ¿no? Creo que es un tema que hemos comentado muchas veces, pero en realidad, pues es muy importante porque ahorita existe algo que es el algoritmo, que es como las mismas aplicaciones te van mandando sugerencias de acuerdo a lo que tú consumes. Entonces, de repente, no sé, tú hablas de que, ay, me gustaría viajar o algo así, y de repente en el teléfono ya te salen promociones de viajes y ven acá y esto y todo, y dices, ay, mira, qué coincidencia, pero pues en realidad, más que coincidencia es que ya, este, pues está como el aparato modificado para sugestionarte y para el consumismo, ¿no? Como que seguir consumiendo. O sea, es un ejemplo tal vez un poco vago, pero de cómo funciona realmente, pues esto, ¿no? Yo así lo vi, me llegó también como ese ejemplo. Y, y la importancia justo de limpiar nuestros pensamientos, ¿no? Porque muchas veces cuando no sabemos identificar cuáles son nuestros pensamientos, cuando no tenemos realmente un autoconocimiento, somos muy fácil influenciables, somos muy fácil maleables. Entonces adoptamos pues las ideas de los demás como propias. Y creo que eso es lo que nos pasa principalmente cuando somos adolescentes o niños, que todavía no tenemos bien ejercido como pues
nuestra personalidad, empezamos a adoptar de diferentes índoles, ¿no? Nuestras propias ideas. Pero pues ya una vez teniendo, pues sí, nuestra personalidad, nuestro carácter, pues tenemos esa oportunidad de desechar aquello que no nos pertenece, que no nos sirve, y pues empezar a crear nuestro criterio propio. Entonces, también como adultos pensamos que ya no somos tan fácil de sugestionar o tan fácil de convencer, cuando en realidad pues lo hacen todos los días con la mercadotecnia, o nuestros familiares, o nuestros amigos, nuestra propia pareja. Entonces creo que es importante cuestionarnos mucho sobre lo que pensamos, lo que decidimos, si realmente somos nosotros o si realmente pues es la influencia, ¿no? De los demás, sin sumar la influencia espiritual también que está ahí. Entonces, creo que es un trabajo, como dice César, diario, ¿no? El orar y vigilar nuestros pensamientos y orar en todo momento pidiendo a Dios que pues deseche esas ideas negativas, deseche esos pensamientos que no nos sirven, y pues empezar a limpiar nuestras, pues sí, nuestras conciencias, nuestra mente, los pensamientos. Entonces era eso que me llevó a reflexionar el texto. Muchas gracias. Gracias, Karen. Y antes de pasar a Mirna, también a mí me había resonado mucho toda esta cuestión de las redes sociales y las modas, todas estas propagandas, ¿no? Porque al final de cuentas estamos completamente sumergidos, ¿no? En todo esto. Y los vendedores, los comerciantes conocen bien, ¿no? Toda esta sugestión, ¿no? Y si nos damos cuenta, en una ciudad paséense en la ciudad y cada espacio hay una publicidad o hay una propaganda en cada espacio, ¿no? Y esta gente paga mucho dinero para eso. Entonces fui a buscar la definición de la palabra propaganda y que dice que es la divulgación de una información con la intención de convencer al público de las ventajas de algo. Entonces, convencernos que tal o tal cosa nos conviene, ¿no? Entonces, es seguro que nosotros estando expuestos y con la presión constante de eso, hay un cierto porcentaje de personas que termina cediendo, ¿no? Y termina comprando lo que nos intentan vender. Las modas también, si vemos, agarran, César nos había contado una historia de que antes las mujeres no podían fumar en público, por ejemplo. Entonces tomaron artistas de la época que salieron fumando eso y de ahí en poco pues todas las mujeres empezaron a fumar. Entonces toman los artistas, les hacen, les venden tal o tal marca de ropa y enseguida se hace una moda, ¿no? Y ahí va. Y los jóvenes de ahora, y pensamos que ahora todo el mundo vive con un teléfono pegado a la mano, que es pues una extensión de nuestro cuerpo. Los jóvenes ahora siguen ciegamente TikTokers, influencers, y no saben ni por qué, porque todo el mundo lo hace, lo terminan haciendo, ¿no? Y termina siendo absurdo, hacen cosas, se ha visto niños que murieron haciendo esas cosas que hacen los TikTokers y todo eso que no tienen ningún sentido. Entonces pensé mucho en nosotros que tenemos hijos, cómo es importante darles esa educación y educarlos, ¿no? Sobre todo estas dinámicas, porque imagínense si todas estas cuestiones que están a la luz, hacia la vista de todo el mundo, está ahí, ¿qué podremos decir de estar atento a las sugestiones ocultas y sutiles de la oscuridad? No, si tan fácilmente uno se entrega hacia todo esto. Entonces, realmente debemos estar atentos, instruirnos, eso, a lo primero que nos lleva la doctrina espírita es a la instrucción, a instruirnos para estar atentos de eso. A partir de ahí, con esa claridad, uno puede escoger, ¿no? Con más sabiendo. Ese ejemplo que diste rápidamente, ese ejemplo que diste de las artistas. Entonces decía como que habían sacado a las artistas y habían aparecido fumando y todo. Pero no solamente eso, sino que usaron después un eslogan emocional diciendo, mujeres, tomen su poder, mujeres, ustedes tienen el poder, muestren lo que son. Entonces es un juego psicológico tan grande que utilizan las propagandas, los políticos, incluso las religiones. Pero bueno, vamos a pasar la palabra. Mirna y después Sayuri.
Hola, sí, nosotros tenemos varias preguntas. Tú dices, Yuri, usar las sugestiones a nuestro favor. Nosotros, bueno, no tan nuevos, pero sí muy nuevos. ¿Cómo saber de los desencarnados, por ejemplo? Lo que hemos vivido ha sido tremendo. Entran en el pensamiento y en las acciones. Entonces, digo, nosotros podemos no haberlo sentido tanto como Mirna, mi hija, pero cómo ella sabe que no son intuiciones, que son sugestiones. O sea, porque también te dicen mucho, pues creen tus intuiciones, que pueden ser realmente sugestiones. Bueno, esa es una. En el texto también dice que hay mentes fuertes que manejan, pues yo supongo que algo como Hitler, ¿no? Que son mentes fuertes que sugestionan masas enteras y los hacen creer que lo malo es bueno. Entonces, ¿cómo hacen esas mentes fuertes? ¿Cuáles son? ¿Cómo podemos percibir también eso o ser una mente fuerte que pueda sugestionar en buen sentido a toda nuestra comunidad, nuestra gente? Bueno, ahorita que dijiste instruirnos, pues sí, pero insisto, es muy sutil la línea entre lo que intuyo o lo que me están diciendo, o como que no sé. Y otra era, los encarnados y desencarnados. El encarnado también, por ejemplo, yo puedo estar pensando cosas que Arturo o sea, lo voy a sugestionar por el simple hecho de pensamiento, sin necesidad de decirle, oye, hay que hacer esto, yo encarnada. Esas eran nuestras preguntas. ¿Yo o tú? Como quiera. Lo que te quería responder de esta cuestión de la intuición y del instruirse, sobre todo es importante instruirse porque cuando uno está instruido, a ella no me pueden vender cualquier cosa. Mismo que intenten, insistan, o sea, sé quién soy, sé qué quiero hacer, sé por qué estoy acá, sé a quién quiero seguir. O sea, por eso, si decidimos agarrarnos de la roca que es Jesucristo, ¿no? Y sostenernos en Él y aplicar sus enseñanzas, no me puedo dejar llevar por cualquier sugestión que cualquiera me va a andar tratando de vender. Sí, Mirna. Pero las sugestiones, por ejemplo, él me está haciendo algo, él me está engañando, o sea, es mi intuición y Bueno, tal vez es una sugestión. sí, Entonces, si me entiendes, no tanto por mí, yo siento que puedo seguir y hacer y seguir a Jesucristo en eso, en lo más que se pueda, pero no puedo, controlar que mi hija está en malos pasos. ¿Es intuición o es sugestión? ¿O no, pueden ser ambas? pero eso es individual, cada persona, porque una persona que está completamente confundida, es fácil de hacerse llevar por los demás, por sus gestiones, es muy fácil. Entonces ahí es tu trabajo como persona esclarecida de esclarecer a tu hija y de enseñarle todo esto que estás aprendiendo. Porque las intuiciones, ayer tuvimos una gran discusión sobre las intuiciones y en la doctrina espírita, ser intuido así por un espíritu puede decir sí recibir la comunicación de un espíritu, la sugerencia de un espíritu, ¿no? Y también está la intuición, que es ese saber interno que uno sabe, así, por intuición sabe una cosa. Entonces, nosotros siempre, nuestros pensamientos siempre estamos a la merced de los pensamientos de espíritus, encarnados o desencarnados. Pero ahí sí nos pertenece a nosotros en nuestra propia casa mental decidir qué entra y qué cultivamos en ella. Entonces es difícil uno hacerlo por otra persona, por nuestros hijos. Entonces ahí sí entra la educación que le damos. Está atento con esto. Nosotros lo hacemos con nuestro hijo Luis de 9 años. Está atento porque nosotros nos damos cuenta que cuando en casa hay energías, él actúa de tal manera. Entonces le decimos, mira, cuando pasa esto y te pones sobreexcitado así, tené cuidado. No te enganches porque no es algo tuyo, es algo que... Entonces nosotros vamos explicándole. Entonces, por ahí viene, pero uno no puede
como que ser ponerse en el lugar de otro y protegerlo al otro, aparte de la educación que le podemos dar y darle lo que sabemos. Ayer en nuestro encuentro hay una persona que le preguntó a César, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo hacer la diferencia entre una intuición, si es mi pensamiento, si es el pensamiento del otro? Entonces, el libro de los espíritus responde, ¿no? Normalmente el primer pensamiento es aquel que está traído por nuestros hermanos, ¿no? Pero él dice, ¿no? ¿Qué importancia tiene? Si es una intuición, si es una sugestión, ¿qué importancia tiene cuando sabes identificar si es buena o mala? Entonces, la importancia para ti es que si yo estoy recibiendo algo, ¿acaso esto es bueno? Entonces, bueno, lo sigo. Si yo lo cultivo, si yo recibo algo y es malo, si yo puedo hacer la diferencia entre, no, esto no es correcto, estoy pensando mal de Arturo, estoy llenándome de basura la cabeza pensando contra Arturo. Ahí puede ser más bien que sean nuestros hermanos desencarnados. No tiene importancia si son ellos o nosotros, la importancia es la dirección que le damos. ¿La llevamos para el bien? Ah, me acordé de David que dice, ¿le volteamos la tortilla o no? ¿No? Entonces, no tiene importancia, Mina. Realmente la importancia que debe tener en todo, tanto en intuición, en sugestión, todo es la dirección que le damos. Y la dirección que nosotros buscamos es la dirección del bien. La intuición al bien, tanto para nosotros como para las demás personas. Ahora, hablaste de estas mentes que son fuertes, ¿no? Esta comparación que nos hace Manuel en el texto, que nos dice que la fuerza mental la compara con esas fuerzas como que son más fuertes, ¿no? Vamos a decir como la electricidad, la explosión, el vapor, la desintegración atómica. Entonces, Manuel nos está diciendo, la fuerza mental tiene un poder, un potencial bastante grande. Como es una fuerza que hay que tener cuidado. Ahora, la aplicación que le damos nos va a decir si es buena o mala. Por ejemplo, la energía atómica. Si es usada en una bomba, es destructiva, pero si es usada para producir energía, electricidad, es buena. Entonces, la sugestión siempre será buena o mala, depende de los efectos, ¿no? De la aplicación que se le da. En la religión, vamos a poner el ejemplo de la religión. Si esta fuerza mental, si estas sugestiones las llevan a las personas a tener buenos pensamientos, actitudes nobles, es buena. Pero si es usada para manipular a las personas, infligiendo miedo, control, ahí ya se convierte en algo malo. Y esto es lo que se llama la demagogía de arrastre, ¿no? Lo que nos pone Manuel ahí. Entonces, y que es usada mucho en la política. Por ejemplo, un demagogo es una persona o un líder político o un líder social que busca obtener el apoyo, ¿no? de las masas a través de los recursos emocionales. Tú dijiste, como Hitler, que nos traía odio, ¿no? Eso es lo que muchas veces hacen los políticos, esta demagogía de arrastre. La persona demagoga habla con énfasis, con energía, carisma, con imágenes que va creando, que nuestra mente crea imágenes y es un influjo bastante poderoso, ¿no? Es algo fuerte. Y muchas veces, por ejemplo, Hitler, él usaba creaba odio, ¿no? Creaba violencia, rabia contra las personas. Y hay otros que utilizan lo mismo, los políticos, contra sus colegas políticos. Entonces, si nosotros entramos en sintonía, ahí poco a poco vamos desarrollando esos sentimientos de rabia, de indignación, y somos arrastrados, como nos dice el texto, al desenfreno, a la rebeldía. Y esto me hizo pensar, Mirna, cuando yo estaba estudiando esa parte, me hizo pensar muchas veces nosotros, y eso es para todos nosotros, ¿no? Muchas veces experimentamos ahí como un desequilibrio espontáneo, momentáneo, nos enojamos con alguien, vamos a decir. Y ahí hablamos mal de una persona, hablamos mal de alguien o hablamos mal de una situación. Nos expresamos de forma pesimista, negativa, y queremos que los demás piensen como nosotros. Tratamos de convencer a los demás de lo mal que es esta persona. Y ahí contagiamos por cierta forma, ¿no? La persona se deja contagiar, se deja inducir, se deja sugestionar. Y ahí a poco la persona empieza a hablar mal de esta persona también. Este es el fenómeno de la sugestión. Y esto es algo que nosotros hacemos muy seguido, ¿no? Si analizamos, seguido hablamos mal de los demás
y las otras, y queremos que los demás también nos apoyen en ese sentido, en esa negatividad. Entonces, para nosotros es bien importante de liberarnos de eso, porque nosotros somos responsables por los comportamientos que arrastramos a nuestro prójimo. ¿No? La persona empieza a cultivar cosas negativas por nuestra culpa. Entonces, es estar atentos, no dejarnos llevar, no dejarnos arrastrar en esas corrientes negativas, no embarcar en estas situaciones. Y nuestro objetivo siempre debe ser inducir al bien, no alimentar el fuego, no embarcar en esas energías, sino llevar a las personas y a nosotros mismos a nuevos comportamientos, a comportamientos positivos. Así, antes de pasar rápidamente a Sayuri, tenemos que tener cuidado porque cuando Yuri hablaba de Hitler, entonces ese odio está en nosotros. Todo eso está, nadie puede inventar nada que no esté en nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado porque nosotros somos espíritus inferiores. Entonces, ¿por qué nos dejamos arrastrar? Como dicen, nos podemos dejar llevar por la corriente esa negativa, que es muy fuerte. No hay que mentirnos, es muy fuerte. Vivimos en un mundo donde la oscuridad prevalece. Entonces, nosotros tenemos que agarrarnos de algo sólido para no dejarnos llevar por esa corriente. Sí. Nos tenemos que agarrar de lo que conocemos de Jesús, porque es muy fuerte. Si nosotros solos pensamos que podemos combatir esa corriente, la oscuridad, no podemos. No podemos. Por eso tenemos que estar conectados con lo superior, porque si no vamos a terminar siendo arrastrados. Sayuri. Ay, era algo muy, muy similar a lo que había dicho la flaquita. Lo voy a decir en personal. Cuando yo estaba en un estado nada agradable, mi cabeza siempre era con pensamientos nada agradables. Y cuando por mucho tiempo estuve enferma, mi cabeza era, es que siempre estoy enferma, es que siempre estoy enferma, entonces siempre estaba enferma. Conforme he aprendido y he estudiado y he estado aquí con nosotros, he aprendido a entender y a conocer. Yo siempre digo la palabra conciencia, porque para mí es algo sumamente importante. Cuando tomamos conciencia de lo que Sayuri es, de la personalidad de Sayuri, de la esencia de Sayuri, puedo entender cuál es el estado y cuál es dónde quiere estar Sayuri, porque ahí es donde ella está bien. O sea, que es una persona alegre, que es una persona escandalosa, que es una persona que es muy amorosa, que es una persona demasiado activa. Y cuando esas características o esos pensamientos o esos sentimientos no están en mí, anteriormente era así como toda la furia buena, así inmensa que soy, cuando llegaban esas situaciones no tan gratas, de la misma forma que soy tan fúrica arriba, también soy demasiado intensa, ¿no? En la parte abajo, vaya. Pero una vez que ya tuve conciencia de estas situaciones, me han sido menos complicadas de ir trabajando. Muchas veces le he dado la oportunidad a Sayuri de sí llorar, sentirme enojada, de sentirme triste y después decir, ok, ya pasó porque esta no eres tú. Y las personas que están a tu alrededor e incluso las personas o las cosas o las situaciones que las provocaron es un porqué y un para qué. Entonces ahora busca ese porqué y ese para qué para ir mejorando poco a poco. Definitivamente sí influimos en nuestro alrededor y sí tenemos esa influencia en los pensamientos y en los sentimientos. Lo comenté el domingo pasado. Una vez que uno se siente más tranquilo, una vez que uno se siente más en paz, por inercia, todo tu entorno se va sintiendo de esa misma forma. Efectivamente, cuando vemos distintas personas en un mismo espacio, pues son diferentes formas de sentir, de pensar y de situaciones que vamos teniendo cada uno de nosotros, ¿no? En nuestra vida y en nuestra cabecita.
influye mucho cómo están las demás personas, pero cuando las personas a tu alrededor de alguna otra forma están molestas o tristes y tú llegas con un sentimiento de amor, de tranquilidad, de paz, ayudas a que esa parte vaya mejorando. Anteriormente, cuando alguien me gritaba o me hacía sentir mal y yo reaccionaba igual, bueno, esto era un caos tremendo. Y ahora no, ahora es cuando alguien inclusive eh, trata de alguna situación en contra mía y no, como dice mi hermana, o sea, yo no puedo tener control de lo que las demás personas sienten o piensen o digan referente a mi persona. Y el no tomarlo personal y el ahora verlo así de la forma de que decir, híjoles, así me sentía yo y, y es algo no muy bonito y esa persona lo está sintiendo, entonces yo ahora me siento mejor, yo ahora me siento mejor conmigo misma, voy a tratar de intentar que esa persona sienta esto que yo estoy sintiendo y una vez que yo le hablo de una forma diferente, con un tono de voz diferente o el simple hecho de darle una palabra de cariño, pues ayudo a esa parte. No es fácil porque muchas veces es mucho más fácil influenciarse por los gritos, por las miradas feas, por los pensamientos desagradables. Pero creo que ahí es donde podemos hacer la diferencia. Mucha gente me dice, es que te ves diferente, es que me siento diferente. Y eso no quiere decir que no siga teniendo esos pensamientos a veces desagradables, que no me deje, que ya no me duela la cabeza o que ya duerma, ¿no? O sea, sigo teniendo este tipo de situaciones de no dormir tanto, de los dolorcitos de cabeza, de este tipo de situaciones. Pero ya el tener esa conciencia de que si yo busco la forma del para qué y tratar de entender que esto es para bien para mí y que digo, aun cuando me duela, digo, estoy bien, todo está bien, voy a estar bien. El día de hoy es el día más maravilloso del día y nada me lo va a cambiar y hoy es mi día, aun cuando me pasen situaciones, se van tomando distintas. Cuando uno tiene conciencia de lo que uno aporta y de lo que uno atrae y lo vas intentando ver de una forma distinta, van mejorando las cosas. El día que estoy sumamente, no tan fácil controlar ese enojo, ese grito, lo que trato es tratar de apartarme y no atravesarme con las demás personas, porque de alguna u otra forma sé lo que puedo influir. Tengo una chica adolescente que aun cuando es una niña muy buena, porque de verdad es una niña muy buena, bueno, de repente también trae sus situaciones hormonales y yo un poco menopáusica, pues imagínense, ¿no? Entonces, pero sí he aprendido que cuando la situación es así, le digo, mami, quítate de aquí, mi amor, vete o yo me voy, ¿no? Para no dejarnos influenciar por este tipo de situaciones. Cuando tenemos esa conciencia de intentar, de decir todo está bien, aun cuando el cuerpo diga otra cosa, cuando la cabeza dice estoy bien, todo está bien, van mejorando las cosas. La influencia es tremenda, pero sí dentro de la medida que podamos de sembrarlo. Y de verdad, a veces así como cuando el cuñado dice, cuando quiero orar y no puedo, y lo único que hago es decir Jesús, 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 es exactamente lo mismo. Cuando a veces está esto aquí, está en mi cabeza, yo empiezo bien, 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 amor, 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 luz, 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 luz. Y eso a mí me va ayudando a mejorar. Al final de cuentas, vuelvo a repetirlo, el decir, así como quiero que me traten, intentar tratar a los demás, así como quisiera sentirme, tratar de hacer sentirlos a los demás, y es en base al amor, la paz, la tranquilidad y la armonía que hemos estado intentando trabajar en estos estudios. Gracias, Sayuri. Carolina. Sí,
Pues estaba pensando realmente en la importancia pues de cómo nosotros decidimos a qué nos ligamos, ¿no? Realmente creo que el panorama y la gama de influencias es muy extensa y como que dice ahí el texto, ¿no? Que es un acontecimiento de toda hora en base a la reflexión mental permanente, ¿no? O sea, qué cuento nos contamos, qué diálogo interno tenemos con nosotros mismos. Creo que esa es la importancia pues, de estar con Jesús, porque ahorita que hablaba Mirna, ¿no? Me vino este pensamiento o sea, de cómo dice ella, bueno, y cómo diferenciar, ¿no? O sea, si es mi intuición, si es o sea, y eso que dijo Yuri, ¿no? O sea, diferenciar de qué me sirve, si es intuición, si es sugestión, si es lo que sea. Si lo más importante es diferenciar es bueno, es constructivo, es algo que me va a ayudar a crecer, a hacerme sentir bien, a estar en paz, o es algo que me está influenciando para que yo caiga en sentirme mal, en el desánimo. Entonces, la importancia de estar con Jesús es eso, ¿no? Saber que, bueno, si me está engañando mi pareja, pues es él el que va a sufrir las consecuencias negativas, no soy yo. O sea, yo sigo con Jesús y yo sigo amando y yo sigo dando porque así lo siento y porque es mi pareja y porque lo amo y porque me nace. Y no hay pierde, o sea, yo sigo en ese camino, yo voy recto, o sea, yo no tengo por qué desviarme y ahora sí que por la influencia o por el comportamiento del otro. Si nos dejáramos llevar siempre por cómo el otro actúa, yo creo que estaríamos pues bastante perturbados todo el tiempo, porque como dijo Sebastián, vivimos en un mundo donde todavía prevalece el mal. Entonces, creo que el espiritismo llega como a encender esa llamita que está en nuestro interior y para que brille alto y que nos ayude también a iluminar a las personas que están a nuestro alrededor. Que seamos ese farito de luz, ¿no? O sea, reconocer que pues que es lo más importante, la luz, la paz, el amor, el bienestar en general, ¿no? Entonces, pues ya no desviarnos. Claro que es difícil, ¿no? La lucha de decir, híjole, que no me afecte lo negativo, que no me afecte lo malo, que no me afecte el mal que me hacen, pero pues al final esa es la lucha, ¿no? Es la lucha en la que estamos nosotros, no es una lucha contra el otro, sino contra esa parte de mí que todavía me liga al mal, que todavía me liga a lo negativo, ¿no? Entonces, pues sí, creo que es muy importante agarrarnos de la roca sólida de Jesús y pues saber que es lo único que nos va a salvar al final, ¿no? O sea, que sin importar las circunstancias vamos a mantenernos firmes y en el camino del bien. Y también me gustó mucho el párrafo que hablaba sobre la escuela, ¿no? Que es el hogar para las almas que se inician en las luchas del perfeccionamiento intelectual y la importancia de estar en este estudio constante, ¿no? Simultáneamente constituye un centro de reflejos condicionados para millones de espíritus que vuelven a la encarnación para recuperar mediante la alfabetización el resultado de sus anteriores conquistas en la esfera de la inteligencia, o sea, la importancia de instruirnos, la importancia de conocer, porque en la medida en la que vamos ampliando nuestros horizontes mentales, también justamente vamos produciendo pensamientos y reflexiones que nos van abriendo a sugestiones de mayor influencia positiva, ¿no? Y encontrar cada vez mayores soluciones para pues las problemáticas que se nos van presentando, a la medida en la que vamos avanzando en este nivel, ¿no? Que vamos escalando la montaña, a mí me gusta mucho esa analogía, ir escalando la montaña, pues el panorama es mucho más amplio, ¿no? Puedo ver un poquito más. Claro que el nivel de dificultad pues aumenta, pero a la vez tengo las herramientas y la fuerza para pues enfrentarlo de una mejor manera y para superar lo que sea que nos llegue. Gracias. Sí, claro, claro. Esa es una parte importante que dijiste, que estamos sumergidos en la oscuridad, entonces si nuestro estado interior no puede depender del estado exterior, de lo que nos rodea, El ambiente. del ambiente, porque ahí sí que no, o sea, si nuestra felicidad o infelicidad depende de lo que nos rodea, así no vamos para ningún lado. Por eso sí es importante, como dijo Carolina, alumbrar esa pequeña
lucecita, no estando conectado con lo superior, agarrarse lo más fuerte posible y tratar más que nada como de guiar a los demás, de sacar un poco a los que nos rodean de esa confusión, ¿no? Y no nosotros entregarnos a esa confusión. No, quería hablar de esa parte del ambiente, ¿no? Porque ahorita que estaban hablando que estamos rodeados en esa oscuridad, que estamos todo el tiempo influenciados. Cuando Jesús nos dice orar y vigilar, esa palabra vigilar siempre debe estar muy presente en nuestra vida. El ambiente también nos induce a estas actitudes y comportamientos. Me gustó mucho lo que dijo Sayuri, ¿no? Yo identifiqué que mi hija está en un estado ahí medio desequilibrio, yo también, y bueno, lo mejor es como que alejarse, ¿no? Entonces, es importante identificar en nosotros el ambiente o las situaciones que nos disparan ciertos gatillos, ¿no? Identificar los gatillos que nos disparan ciertos ambientes, ciertas situaciones, ¿no? ¿Qué estímulo, qué ambiente desencadena en nosotros una respuesta emocional, una reacción automática muchas veces en nosotros? Y eso es importante, ¿no? Hace parte de esa influencia. Y yo pensaba, por ejemplo, en un ejemplo de todos los días y de todo el mundo, ¿no? Normalmente podemos salir de la casa muy bien, tranquilos, pero cuando entramos en el tráfico, por ejemplo, ahí modificamos nuestro comportamiento, ¿no? Ahí nos irritamos, entramos en desequilibrio y llegamos Arturo se identificó ahí, y llegamos a la casa o llegamos a nuestro destino de mal humor, enojados, con una postura completamente diferente de la que teníamos a salir de casa. Entonces, esta situación despierta emociones, ¿no? Ciertos sentimientos, ciertas emociones que si no estamos atentos nos pueden llevar a momentos de mucha negatividad. No solamente de eso, sino también de sintonía con otras mentes que también están irritadas, que también están enojadas con esos pensamientos que están ahí nadando en el fluido cósmico que nos habló Karen, que lo que hacen es que amplían esas energías negativas, envenenando nuestro cuerpo, envenenando nuestra mente, envenenando nuestra propia psicosfera. Entonces, hagamos un análisis reflexivo, ¿no? Creemos que estamos en el control del ambiente, pero la verdad es el ambiente que nos controla. Creemos que controlamos todo, que decidimos, pero son los demás que están decidiendo por nosotros. Lo que nos están sugiriendo, estamos nosotros, entramos en eso, nos controlan, nos modifican, nos inducen y nos hacen actuar de formas diferentes. Ayuri dijo, la persona que quiero ser. Entonces, el ambiente realmente refleja la humanidad y esencialmente somos muy imperfectos, inferiores. Y los ambientes de la Tierra están repletos de esos pensamientos y esas energías negativas que habló Sebastián y que habló Carolina, que drenan nuestra energía y que nos ponen en situaciones de peligro en todo momento, en aquello que queremos, el comportamiento que deseamos y el que realmente tenemos por nuestra propia invigilancia, ¿no? Cuando estamos atentos y entendemos aquello que nos fragiliza en ciertos ambientes, ahí podemos estar más vigilantes y no dejarnos influenciar por ellos, ¿no? Y ahí estamos atentos. Sayuri habló de la conciencia y ahí nos permite luchar contra nosotros mismos, luchar contra esas sugestiones que recibimos constantemente, ¿no? Es necesario predisponernos, mentalizarnos de una forma diferente. Si sabemos que vamos a ir al tráfico, que nos irrite, que nos pone mal y que nos hace que entremos en sintonía con mentes negativas y propensos a la obsesión, entonces, ¿por qué mejor no me levanto más temprano? ¿No? ¿Qué es mejor, levantarme temprano o arruinarme el día? ¿No? Cada quien tiene sus prioridades. Yo, por ejemplo, yo sé que voy a agarrar el tráfico, entonces yo me preparo antes de salirme de mi casa, me pongo un audiolibro o una conferencia o oraciones, o busco la forma de utilizar las herramientas a mi disposición. Carolina nos dijo, utilizar lo que sabemos, lo que tenemos, para no dejarnos llevar por esas emociones ajenas del ambiente de las personas. Entonces, es importante esa preparación, esa predisposición para adoptar comportamientos más positivos y no dejarnos inducir de forma negativa, ¿no? No podemos mudar lo que no conocemos.
Entonces, ahí hay un trabajo para todos nosotros, ¿no? De nuestra parte, ¿cuáles son los ambientes que me hacen mal? ¿Cuáles son las situaciones como que hay en mí que despiertan cosas negativas? Me hizo pensar así como a veces estamos en un lugar y llega una persona que no nos cae bien y ahí cambiamos de actitud. Contaminamos el ambiente con nuestras energías, con nuestras emociones, con nuestros pensamientos. No podemos cambiar a las personas, pero sí podemos cambiar la forma en cómo nosotros reaccionamos a los demás. Muchas veces no podemos cambiar las situaciones externas, pero sí podemos cambiar la forma en cómo nosotros reaccionamos a esa situación. Entonces, en todos los ambientes en los que estemos, siempre nuestros planes, nuestros metas, nuestra integridad puede estar en riesgo. Y el escoger un comportamiento positivo, un comportamiento bueno, constructivo, no es algo aleatorio, es una elección. Tenemos esa elección en todo momento. Sobre todo, y a veces no podemos escoger en qué ambiente estamos, ¿no? Estoy trabajando en una oficina llena de gente y bueno, no tengo obligación de estar ahí o en el tráfico. Pero lo que sí tenemos siempre la opción es dentro de nosotros. Y entonces, y la autosugestión también es súper importante, ¿sí? Está la del ambiente que nos afecta, pero la autosugestión, y a mí saben que me hizo pensar en Jesús, me hizo pensar mucho en la historia de la mujer que sangraba, que ella llegó a Jesús, que tocó su manto y fue curada. Entonces me imaginaba esa historia que ella escuchó hablar de un maestro que hacía milagros, que curaba, y ahí empezó a trabajar su mente, ¿no? Diciéndose, bueno, si podría acercarme del maestro, si podría tocarlo, me curaría. Ella tenía tanta fe que se iba a curar, entonces eso fue trabajando, ¿no? Se fue sugestionando hasta que el día llegó, hasta que escuchó que el maestro iba a pasar cerca de ahí, y se lanzó. Se ve bien, no sé los que vieron la serie de Jesús, se ve bien esa parte. Y que cuando llega Jesús y lo toca y se cura, y que Jesús le dice, tu fe te curó. Ahora, Jesús, él tenía el poder de curarla, pero había muchas curaciones que Jesús hacía que él decía, tu fe te curó. Entonces, el hecho de tener esa fe, entonces cuando nosotros, como dijo Sayuri al principio de su comentario, cuando nosotros nos sugestionamos para el bien, o sea, para positivamente, nos vamos aumentando nuestra fe. Entonces, ahí sí, la autosugestión puede ser una herramienta súper poderosa, ¿no? Para no dejarnos influenciar por ese ambiente que a veces es tan fuerte. Y si encima nos conectamos a lo superior, nos agarramos de esa roca, ahí sí estamos seguros de que no nos vamos a dejar arrastrar por esa corriente. Entonces es mucho el estar atentos, el estar fuertes. No somos esa plantita que está creciendo, que por ahora quizás es débil y quizás sí llega la tormenta y la arrastra, pero tenemos ese sostén de lo superior, ¿no? Para fortalecernos y un día sí vamos a resistir por nosotros mismos a la tormenta. Vimos si todavía no podemos, un día vamos a ser demasiado fuertes. Por ahora es necesario agarrarnos de esa fuerza que conocemos, que es Jesús, que nos sostiene y seguir caminando, ¿no? Con eso. No, solo quería decir que también pensé en este estudio como que o podemos dejarnos influenciar, o sea, de las fuentes de las sugestiones, o sea, estamos sumersos en fuentes de sugestiones que llegan hacia nosotros, pero también que nosotros podemos ser una fuente de sugestión para el bien, ¿no? Esa lucecita que hablaba Carolina que se alumbra. Entonces, ¿qué fuente de sugestión queremos ser nosotros para los demás? Aquel que sugiere el bien, el amor, el conocimiento, las enseñanzas de Jesús. Entonces, sí, cada quien llega aquí a este mundo con su bagaje, con el reflejo de esas experiencias, como dice Manuel, pero nosotros que ahora estamos tomando conciencia de todo eso, es qué persona queremos ser, ¿no? Para los demás. Porque al final de cuentas tenemos la capacidad de escoger en nuestro interior y de también ser esa sugerencia para, por lo menos para las personas que nos rodeen, ¿no? Ser ese ejemplo
Bueno, eso que queremos ser, en fin. Suegra, Puedo decir que yo antes era muy fácil de sugestionar. Ahora con los años he aprendido un poco a controlarme, pero cuando me pasaba eso que normalmente era lo negativo, tengo una amiga a la cual inmediatamente le hablaba y le decía, "Ah, es que esto y esto, ya", pero así ya gritando, diciendo, y me decía, a ver, güera, pasó esto y esto, pero ella siempre veía el otro lado de la moneda y me lo marcaba y me lo decía. Entonces yo empezaba a escucharla y eso que me había provocado tanto coraje o tanta molestia, se convertía en lo contrario, en empatía, y decía yo, ay, tiene razón. Eso a lo largo de muchos años ha formado entre nosotras un vínculo como lo que mencionaban ustedes, que estoy pensando en ella y suena el teléfono. Y me dice, güera, estaba pensando en ti, o güera, pasó esto, o güera, ¿estás bien? Ha habido tanto que estoy tan angustiada y tan desesperada y digo, no le voy a hablar, no la voy a abrumar con mis problemas, porque siempre hay algo nada más para contarle mis problemas. No. Y suena el teléfono y me dice, güera, ¿estás bien? Sí, es que te estoy pensando, es que me estás llegando. Y yo decía, ay, así como que a veces al principio me daba, pues, temor, me daba miedo, decía yo, ay, hoy no, hoy que conozco la doctrina espírita, sé el porqué de las cosas y me siento muy feliz, muy contenta porque todo eso me ha ayudado a ya no ser tan influenciable o que ya no afecte tanto en mí como afectaba el que alguien hiciera un mal comentario o que alguien me viera mal o que alguien me gritara y, ay, no, ay, me gritan, ay, me ve mal, ay, ay, estoy bonita, no le hace, no importa, que me digan que estoy fea, yo me veo bonita. Y así cosas que han ido, que yo vaya cambiando ese negativo a positivo. Y bueno, gracias por escucharme. Muy buen testimonio, gracias, mamita. Me quería contar, hay una historia que viene ahí un poco a encontrar todo eso y un comentario que hizo también acá mi tía Bene y que bueno, la autosugestión también, bueno. Estudiando, escuché una historia que me llamó mucho la atención de este poder de la sugestión. Entonces decía que en una colonia donde vivían 4 familias, que era un tipo de encrucijada, ¿no? Como una calle, vivía una familia en cada esquina. Entonces uno de los vecinos ahí salió de su casa para ir a trabajar y vio ahí en medio de la calle como objetos, velas, una vela prendida, una botella con un líquido, restos de una gallina. Entonces ahí el morador ahí vio los objetos, se sonrió y se dijo para sí mismo, ¿no? Ay, este pueblo mexicano ya no tiene más que inventar con esas prácticas religiosas. Tomó su auto y se fue, ¿no? Se fue a trabajar tranquilamente y no tuvo ningún percance, ninguna repercusión en su estado de ánimo. Ahí el segundo salió y al ver aquellos objetos, se sobresaltó, dijo, ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, brujería, de seguro alguien me quiere hacer mal, quiere mi desgracia. Bueno, se va en su automóvil con el corazón apretado, con la angustia, con miedo, con pensamientos que alguien le estaba deseando mal. ¿Y qué creen que pasó? O sea, estuvo todo el día pasándola muy mal, casi se enfermó y cuando volvió a casa, pues estaba completamente drenado de energía y enfermo de miedo. Y ahí salió el tercer vecino, ¿no? Vio los objetos, se entró para su casa, se echó su bañito con hierbas, con sal, se hizo su saumerio, unas prácticas ahí ritualistas. Y cuando se sintió seguro, protegido, agarró su automóvil y se fue a trabajar. Y ahí salió el cuarto morador, ¿no? El cuarto vecino. Vio los objetos y ahí como el segundo le dio un susto, le dio un miedo y se metió a su casa y le dijo a su esposa, nos vamos, nos vamos. Dice la esposa, mi amor, pero teníamos el viaje en 2 días. No, nos vamos, nos vamos. Entonces ahí pues viajaron, la pasaron mal porque él estaba con esos pensamientos, ese sentimiento, ese miedo, tuvo un montón de incidentes, de contratiempos y bueno, con energía súper mal.
Y ahí ese día, en la misma noche, en otro barrio ahí cercano, estaba un hombre agradeciéndole a su mentor espiritual ahí en ese centro donde él iba, porque se le cumplió lo que había pedido. Él había pedido que pudiera tener un trabajo para sustentar a su familia. Fue él, esa persona que puso esos rituales, esas velas y eso, pidiendo a sus guías, a sus mentores espirituales, que les dieran un trabajo. Entonces, vemos, ¿no?, que aquellos objetos no tenían nada que ver con los moradores de la casa, no tenían nada que ver con los vecinos, pero cada uno reaccionó de acuerdo con su forma de ser, de acuerdo con sus creencias, de acuerdo con su entendimiento, ¿no? El primero consideró que no era nada, como hizo Rosa Elvia, bueno, ya ni modo. El segundo se puso en una posición, pues, de miedo, ¿no? Se puso preponderante aquel ambiente, se centró en eso, ¿no? Se enfermó. Él mismo se Él creó la mismo se situación. creó esa situación, él mismo se enfermó por algo que no tenía nada que ver con él. Y el tercero consideró, pues, protegerse con ritos. Y el segundo, el último, perdón, asumió una actitud de fuga. Entonces, esto nos da a entender, ¿no?, que todo depende de la manera en cómo encaramos las situaciones, las cosas de la vida, las circunstancias, las experiencias, que si los otros hablan bien o mal de nosotros, que si los otros hacen, todo depende de nosotros el caer en condiciones positivas o negativas, ¿no? La doctrina nos dice, depende de ustedes si somos bien o si somos mal influenciados. Depende de nuestros estados de ánimos, de la comprensión de que tenemos sobre esa influencia, de las sugestiones, de la inducción que nos pueden llevar objetos, en este caso, cosas simples. Entonces, por eso que la doctrina nos dice, ¿no? Atentos, estudien, reforma íntima, transformación interior. Nos dice el reino de Dios, Jesús nos dice, el reino de Dios está en nosotros. Todo depende de cómo encaramos el mundo. Entre más instruidos estemos, más esclarecidos, mejor enfrentamos los desafíos de la vida. Mejor somos capaces de distinguir estas sugestiones externas. Uno decía, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Una vez que sabemos, no caemos más en la trampa. O sea, Quiero leer, ya acabamos porque ya se nos acabó el tiempo, solamente quiero leer lo que escribieron aquí en el chat. Alejandra dice, personalmente estoy trabajando en la sugestión, ya sea propio de alguien más, ya no me dejo perturbar mi mente, es muy real la sugestión, sí, es real, puede ayudar en forma de decreto, pero también es muy perjudicial porque podemos dañar el entorno o el entorno de los demás indirectamente, porque nos daña la llama, la mente y el espíritu, la sugestión. Exactamente, eso es lo que estamos diciendo. Y mi tía Bene escribe, súper importante tema, a mí me importa mucho el qué dirán, no nada más a usted, a muchos de nosotros, y le he dado valor a los comentarios negativos, pesimistas o morbosos por mucho tiempo, dejo que me hagan daño, será un reto a partir de hoy concentrarme en ignorar, en no dejar que entren en mi mente y enfocarme solo en lo positivo a mi alrededor. Gracias por la excelente lección para todos nosotros en realidad, ya ven. Y es eso, ¿no? No dejarnos envenenar, porque la mayoría de las veces nos dejamos envenenar por otras mentes, por otros pensamientos, por otros sentimientos, por lo que los demás son, lo que no son. Entonces, de ahí viene esa reforma íntima, ¿no? Ese trabajo interior de nosotros para poder identificar este tipo de situaciones y no caer más, porque ya suficiente espacio les hemos dado a lo largo de nuestra vida. Entonces, bueno, cerramos, gente. Tenemos para reflexionar, ¿ah? Vamos a hacer nuestra oración, entonces. Tenemos tarea. Pidamos fuerza a nuestro Señor Jesucristo para que
Pues abra nuestros ojos, nuestros corazones, tengamos más conciencia, que podamos estar más atentos. Abrimos nuestros corazones, Señor. Elevamos nuestros sentimientos hacia ti. Primeramente, Señor, para agradecerte por este día más de vida, por todas las bendiciones recibidas, por la salud, porque no estamos en un lecho de hospital, porque no estamos en silla de ruedas, porque tenemos salud, no solo la salud física, sino la salud mental. Estamos todos lúcidos. Pero sí te pedimos, Señor, salud para nuestras almas, porque aún nuestras almas están enfermas. Aún cargamos las enfermedades del egoísmo, el orgullo, la ceguera, el egoísmo, Señor, que tanto mal nos hace. El orgullo que come nuestras fuerzas, que envenena nuestras almas. Entonces te pedimos salud, Señor, salud espiritual, salud emocional. Oramos, querido Maestro, para pedirte por tu bendición. Que bendigas nuestras vidas, nuestros seres queridos, aquellos que tenemos en nuestros pensamientos en este momento. Pidiéndote, Señor, que abra sus caminos, que ilumine sus corazones y sus conciencias a tu presencia, Señor, a tu bondad infinita, a tu misericordia. Te pedimos, Señor, que bendigas nuestro trabajo, sobre todo el trabajo interno que estamos tratando de realizar día a día. Bendice, Señor, nuestro esfuerzo y ayúdanos a levantarnos, Señor. Cada vez que caemos, danos el espíritu de recomienzo. Sabemos que somos muy pequeñitos. Estamos en esta escuela que es tan difícil. Sabemos, Señor, que todas las situaciones y circunstancias difíciles que se nos presentan son un llamado al aprendizaje. Son un llamado, Señor, a la transformación. Ayúdanos, Señor, a transformar nuestro ser. Hacer el esfuerzo de limpiar nuestros corazones, nuestras almas. A ser mejores personas. A combatir nuestros malos comportamientos, nuestras malas tendencias. A no hacer de la vida de los demás una vida difícil, de estrés. Al contrario, Señor, podamos ser para todos aquellos que compartan nuestra existencia luces, amor, entendimiento, paciencia, indulgencia. Que podamos ser un día, Señor, un reflejo de ti, aunque sea pequeño, pero ser un reflejo de toda la bondad que hay en tu corazón, de la nobleza. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer siempre el esfuerzo, a disciplinar nuestras mentes y nuestros corazones, a cultivar solamente lo que es bueno, a aplicar tu evangelio, Señor, en nuestra vida diaria,
y en nuestras relaciones con los demás. Gracias, Señor, por la oportunidad del estudio, por tener familia y amigos con quienes podemos crecer espiritualmente, moralmente, por este espacio donde podemos compartir nuestras experiencias, donde podemos compartir la luz que nos llega a través de la doctrina espírita. Manténnos, Señor, en el camino del bien, en el camino del crecimiento. Podamos sentir en nuestros corazones cada vez más este deseo de superarnos a nosotros mismos, de dejar a la vieja persona y reformarla en algo más luminoso. Tú nos dijiste, Señor, antes caminaron en la oscuridad, ahora son hijos de la luz. Caminen como hijos de la luz, herederos del trono, herederos del reino de nuestro Padre. Que podamos, Señor, ser esa luz en cada sentimiento, en cada pensamiento, palabra y acción. Te agradecemos, Señor, por tu ejemplo, tu infinita bondad, por darnos esta oportunidad, por habernos llamado a despertar, por haber insistido tanto en nosotros. Tantas veces, Señor, nos mandaste mensajeros. Tantas veces nos mandaste el amor para despertar y lo rechazamos, Señor. Ahora nos has enviado el dolor y muchas veces nos negamos, cayendo en la rebeldía. Gracias, Señor, por nunca haber desistido de nosotros. Y ayúdanos a entender el porqué de las situaciones, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de las dificultades y contratiempos que vivimos día a día. Danos entendimiento, Señor, discernimiento. Ilumina siempre nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros caminos y nuestras vidas, Señor. Agradecemos a nuestros benefactores y a todos los hermanos desencarnados que nos acompañaron el día de hoy, a quienes les pedimos, nuestro Señor Jesús, que los bendiga también, que bendiga a aquellos que no pudieron acompañarnos el día de hoy, que bendiga a nuestras familias, nuestros hijos, hermanos, amigos, seres queridos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por siempre. Que así sea, querido. Está